Buenos días. Vamos a hablar de inteligencia humana y de inteligencia artificial, teniendo en cuenta también la filosofía y la computación. Me llamo Jaime y les doy la bienvenida en nuestro canal. ¿Qué vamos a ver en este video? Lo que es la inteligencia en general y la inteligencia humana, según los enfoques filosóficos, psicológicos, etc. Lo que es la inteligencia artificial, las distintas técnicas de IA, lo que son los modelos extensos de lenguaje, conocidos también como LLM o Large Language Models en inglés, y cómo funcionan. Vamos a ver también las diferencias entre la IA y la inteligencia humana para evitar los malos usos. Ahora, la inteligencia en general, hay muchos estudios que se han hecho, sobre todo durante el siglo XX, sobre la inteligencia. Hay por ejemplo, una propuesta del científico Claparède, que dijo: es una adaptación a situaciones nuevas. Es algo que se puede observar no solamente en el ser humano, también en animales, esa adaptación, ¿no? Bueno, de eso se puede hablar mucho. Bueno, este video también es esquemático, o sea, vamos a dar voy a dar una vista panorámica de la inteligencia artificial y del problema de la inteligencia humana con filosofía. Es claro que por cada slide que aquí les presento se puede hacer un video completo, ¿no? Bueno, también pongo referencias por si acaso, si quieren ir un poco más lejos. Ahora, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre la inteligencia? Dice inteligencia, definición de latín, inteligencia, capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión, habilidad, destreza y experiencia. Entonces, todos esos son actos, son capacidades que caracterizan, ¿no?, la inteligencia. La inteligencia se puede caracterizar, ¿no?, si un ser realiza esos actos, si se ve que tiene esa capacidad, se puede decir que es inteligente, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir, ¿no?, inteligencia. Ahora, más precisamente ahora, la inteligencia humana. Bueno, la inteligencia humana es un tema que se estudió desde hace varios miles de años, de hace por lo menos 2000 años, en todo caso en la filosofía. En la filosofía que se desarrolló en Grecia, ¿no?, hace 2500 años, o sea, comenzó a desarrollarse, ¿no?, con filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras, después Sócrates, Platón y Aristóteles. O sea, ya desde hace más de 2000 años hay una reflexión sobre la inteligencia humana, y es importante seguir también ese enfoque filosófico, porque se ha estado mirando eso mucho últimamente, sobre todo con este tema, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y bueno, aquí pongo, ¿no?, enfoque filosófico de inteligencia humana según la tradición aristotélico-tomista. Esa cosa, bueno, de eso también se puede hablar en otro video, pero es importante tener en cuenta esta tradición, porque esta tradición se basa sobre la filosofía aristotélica, que también tiene ya más de 2000 años, y el tomismo, que se desarrolló en el marco del catolicismo, en la Edad Media, en las universidades. Y las universidades desde el comienzo, desde el siglo XII, tuvieron como base esta filosofía hasta el siglo XIX. Lo que pasó es que hubieron cambios en varias regiones, sobre todo políticos, ¿no? Eso fue lo que cambió, y llegaron otras filosofías, pero en general, sobre todo en las universidades católicas, se sigue teniendo como base la filosofía aristotélico-tomista. Y bueno, ¿qué dice esta filosofía, no? Entonces, que la inteligencia humana es una facultad del alma inmaterial del ser humano. O sea, porque se puede demostrar filosóficamente que el ser humano tiene un alma con métodos metafísicos, es un alma inmaterial, y
Entonces la inteligencia es una facultad de esa alma, ¿no? O sea, y también se explica, ¿no?, que el ser humano recibe datos del mundo exterior gracias a los sentidos, y el cerebro tiene un rol importante. O sea, no se niega, claro que eso ya se sabía de todas maneras de la época de los griegos, que el cerebro también tiene un rol importante en esto, en el proceso de conocimiento, ¿no? Y bueno, después, aparte de eso, bien, existe también el enfoque psicológico, científico, ¿no?, como se llama ahora, científico de las ciencias, o sea, que también se llama ciencias particulares, para distinguirlo de la filosofía. Que dice el enfoque, o sea, los psicólogos estudian también la inteligencia, por ejemplo, estudiando cómo se desarrolla, por ejemplo, la inteligencia en el niño, como hizo, por ejemplo, el psicólogo Piaget. Se estudian, por ejemplo, los test de inteligencia y muchas otras cosas así, ¿no? O sea, la psicología actual ha hecho muchos estudios durante el siglo XX y también el siglo XIX, muy importantes también. Bueno, también hay que hacer recordar de que la psicología en realidad al principio es una rama de la filosofía, pero la filosofía es lo que se estudia de la psicología, pero también ya con el enfoque metafísico, no sé, como decían antes, para mostrar que tenemos un alma inmaterial. Y antes que me olvide, también es importante decir que justamente, como decían antes, en las universidades donde hubieron cambios en todo lo que se llama la filosofía moderna o filosofías contemporáneas, y muchas veces esas filosofías niegan la posibilidad de la metafísica. Entonces muchas veces caen en el materialismo, y entonces es por eso que es importante tener en cuenta ese problema, ¿no?, que hay muchas universidades en donde se basan justamente sobre filosofías materialistas, o sea, que niegan que hay un alma humana, ¿no? Entonces por eso que, bueno, de eso podemos hacer otros videos. Bueno, hay otros videos también en YouTube sobre esos temas. Si buscan filosofía atomista, pueden ver ese tipo de problemas. Después también el enfoque neurológico. Todos los neurólogos, ¿no?, los que estudian el cerebro, ¿no?, han encontrado áreas, ¿no?, que también corresponden a ciertas actividades, ¿no? Hay área para el lenguaje, etcétera, ¿no? Lo que es un enfoque también que es importante, que se ha aportado muchos conocimientos durante el siglo XX, sobre todo, siglo XX, siglo XXI. Ahora, hay límites del enfoque científico, es por eso que hay que tener cuidado, porque es importante eso en esta época de que se habla mucho de inteligencia artificial, porque el enfoque científico no puede explicar todo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las ideas universales. Tenemos ideas, por ejemplo, cuando hay abstracción, ¿no? Por ejemplo, abstracción sobre la idea de árbol, idea de animal, o sea, no, eso, bueno, hay muchos argumentos, no se puede, eso no puede eso no puede provenir de una sola actividad puramente material, porque se supone que es universal. Bueno, se puede desarrollar más este argumento, ¿no? También se estudia mucho últimamente también el tema de la experiencia subjetiva, tal. Bueno, también en otras tradiciones filosóficas, como por ejemplo en la filosofía analítica, también ha habido mucho eso, pero mucho también de todas maneras en la filosofía atomista, porque bueno, en la filosofía atomista mostramos que hay un alma inmaterial. Entonces, por eso que la filosofía como método metafísico es indispensable para estudiar la inteligencia humana. O sea, bueno, aquí pongo una referencia importante. Si hablan italiano pueden ver este libro importante, porque se habla mucho de filosofía, pero teniendo en cuenta también la ciencia actual. Bueno. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, digamos, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice: inteligencia artificial, disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Entonces aquí hablamos ya de una máquina, ¿no?, de la computadora, que va a ejecutar operaciones que son comparables a las que realiza la mente humana. O sea que en realidad vamos a ver esto después, pero la mente humana va a tratar de imitar algunas actividades y
bueno, puede ir más lejos que el ser humano en ciertas actividades específicas, ¿no? Pero bueno, todo eso hay que pensarlo, vamos a ver más después. Lo que hay varias técnicas que se utilizan en la inteligencia artificial, bueno, que existe desde hace 70 años, ¿no? Existe, por ejemplo, la inteligencia artificial basada en la lógica, o sea, lógica matemática, en datos precisos que uno programa antes de crear el sistema, ¿no? Existe la IA basada en redes neuronales y esas técnicas han existido desde el comienzo, casi. Bueno, aquí hay una referencia importante, ¿no? Este libro de Russell and Norman, ¿no? Entonces, bueno, como decía, la IA existe desde hace 70 años. Por ejemplo, lo que se han desarrollado son lo que se llaman los sistemas expertos, la traducción automática, eso mucha gente ya lo usa ya desde hace ya varias décadas. El reconocimiento de caracteres escritos, reconocimiento de voz, eso también es popular. El reconocimiento de imágenes también ya se ha visto ya hace mucho. Producción de textos escritos en lenguaje natural con técnicas de lógica y lingüística también. Bueno, eso últimamente no se vio tanto. A veces sí, pero no tanto. En todo caso, antes, hasta hace más o menos 5 años no era muy conocido todo eso. ¿Para qué pasó en el año 2022? Ahí pues fue como o sea, hubo la popularización de los LLM, ¿no? O sea, apareció ese sistema ChatGPT que utiliza la técnica de los LLM, Large Language Model, ¿no? Modelos extensos de lenguaje. Y bueno, vamos a ver un poco más con más detalles esto, que son los LLM. O sea, los LLM son una tecnología de la IA basada principalmente en lo que se conoce como las redes neuronales y en el análisis de textos. Aquí veo tiene acá un ejemplo, ¿no? De un gráfico de una red neuronal. Vamos a ver más con más detalles esto. Pero para comprender eso vamos a ver primero, o sea, de dónde viene eso, ¿no? ¿Por qué se habla de red neuronal y todo eso, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la relación lineal que hay entre dos variables. Por ejemplo, primero el caso de la relación lineal exacta. Aquí estoy viendo un gráfico del cambio de moneda entre el sol peruano y el franco suizo, basado sobre el cambio que hubo el 18 de junio del 2026. Hay una fórmula simple, ¿no? Bueno, si se acuerdan de la matemática que estudiaron, hay que multiplicar la cantidad de sol peruano que uno tiene por 4.22 para tener la cantidad de francos suizos. No, al revés, perdón. O sea, acá la X es el franco suizo. O sea, si por ejemplo uno tiene 2 francos suizos, lo multiplicas por 4.22 y eso te da la cantidad de sol peruano. Y bueno, así, ¿no? Entonces, al final lo que obtenemos es una recta. Y se llama una relación lineal, ¿no? Porque se multiplica solamente la variable X por 4.22 y bueno. Ahora, aquí esta es una relación perfecta, ¿no? No hay problema. Ahora, a veces hay fenómenos físicos, fenómenos en la economía, en la química, en varias ciencias en donde hay medidas, ¿no? Que se hacen y que con esas medidas se obtienen ciertos resultados. Y los que se obtienen no es una recta exacta, no hay unos puntos, ¿no? Como se ve como una nube, ¿no? Pero a pesar de eso se ve más o menos, se ve que esta nube sigue sube, ¿no? O sea, sigue como una recta más o menos. Entonces lo que se crea es lo que se llama un modelo de evaluación lineal, o sea que vamos a encontrar una recta que va a permitirnos predecir cuál va a ser el resultado a partir del valor de una variable, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esos puntos que vienen de medidas, pero por ejemplo, con esto acaba hasta 60 más o menos. Pero por ejemplo, por aquí no hay punto. Por ejemplo, con este modelo, con la recta roja, se puede saber más o menos cuál será el resultado si partimos de una variable que tiene un valor de 55 más o menos, ¿no?
Entonces esa recta va a tener una fórmula como la fórmula anterior, o sea, va a ser una fórmula lineal, como aquí, o sea, un número por x más otra cosa también. Bueno, voy a mostrar un ejemplo concreto, por ejemplo, el modelo de valoración de activos financieros, ¿no?, que usa en la finanza, en la economía. Por ejemplo, aquí se trata de encontrar el rendimiento en función del riesgo, más o menos. O sea, hay, hay medidas, hay puntos que vienen de medidas, o sea, que han habido datos, ¿no?, de casos concretos y se puede encontrar una recta, ¿no? O sea, que va a ser un modelo. Esto nos va a permitir predecir si tengo tal riesgo, cuál va a ser el rendimiento, ¿no?, de mi activo financiero, ¿no? O sea, es eso la utilidad de los modelos, ¿no? Ahora, esos modelos eran simples porque, o sea, partíamos de una variable y encontramos otra variable que era el resultado, ¿no? Era la entrada y el resultado, ¿no? Pero hay modelos para fenómenos más complejos porque a veces hay varias variables, ¿no? No solo una, hay 2, 3, 4, hasta 10, 20, miles. Entonces, para modelos más complejos se usan técnicas con variables múltiples, se usan varias entradas. Los ejemplos que vimos había solo una entrada y un resultado. Ahora, una de esas técnicas se llama redes de neuronas artificiales, o sea, eso para tratar el caso complejo, ¿no? Ahora vamos a ver esto más precisamente, las redes neuronales artificiales. El objetivo de las redes neuronales es imitar hasta cierto punto el sistema neuronal del cerebro humano. Aquí tenemos el cerebro y bueno, ya está demostrado que está formado de neuronas, ¿no? Las neuronas del cerebro se conectan con otras neuronas para realizar ciertas tareas, la visión, etc. Cada neurona puede recibir información, analizarla y generar información. Una neurona artificial o neurona formal es un elemento informático que también recibe información, la analiza y la transmite a otras neuronas formales. Aquí tenemos un esquema, ¿no?, una red de una red neuronal artificial. O sea, aquí las neuronas están conectadas, ¿no?, y forman una red. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces se imita, ¿no?, la red de neuronas del cerebro, ¿no? Ahora, este sistema de red, o sea, esta red puede aprender, ¿no? ¿Cómo se realiza este aprendizaje, ¿no? O sea, se trata de imitar el aprendizaje humano, ¿no? Cómo aprende el ser humano con su cerebro, ¿no? Las redes neuronales se utilizaban originalmente sobre todo para tareas industriales o relacionadas con las ciencias exactas. Un ejemplo típico era el reconocimiento de caracteres escritos, que podía ayudar en el procesamiento de la correspondencia. El sistema debe ser alimentado con muchos ejemplos de escritura para poder reconocer las letras escritas. Eso es el entrenamiento. Esta fase de aprendizaje y entrenamiento implica cálculos relacionados con las estadísticas y las probabilidades. El sistema debe ser alimentado con ejemplos concretos y al cabo de un tiempo, si se le presenta una línea escrita a mano, por ejemplo, reconocerá la letra. O sea, si se le presenta si se presentan caracteres, ¿eso qué quiere decir?, ¿no? O sea, va a reconocer la letra, no sé si ve el dibujo, ¿no? Va a decir esta letra es la A, esta letra es la B. Este método funciona con cierto éxito en áreas como las matemáticas, la física. El sistema aprende con ejemplos específicos y retiene lo que es correcto. Y con esto se puede resolver una gran cantidad de problemas. Bueno, pues ese sistema como de redes neuronales se puede utilizar, ¿no?, también para aprender, o sea, para que el sistema aprenda un poco de matemática, de física. O sea, no todo, pero hasta cierto punto se puede entrenar. Ahora, las redes neuronales y los textos. Las redes neuronales se han utilizado durante décadas para filtrar documentos. El objetivo es identificar entre una gran cantidad de textos cuáles se refieren a un tema determinado. Estos usos no creaban ningún problema. O sea, ese sistema existe ya desde hace varias décadas. No había problema, ¿no?
Las redes neuronales, ¿qué es lo que pasó en el año 22? O sea, hay problemas que comenzaron en el año 22 cuando se utilizaron los modelos de lenguaje grande, o sea, LLM, para intentar responder a todo tipo de preguntas, incluso de humanidades y filosofía. Ahora, como vimos antes, en ejemplos de física, economía, etcétera, se usan modelos para obtener resultados a partir de parámetros de entrada. Por ejemplo, a partir de datos sobre el riesgo asumido con un activo financiero, se puede predecir el nivel de rentabilidad con un modelo. En el caso de los LLM, la entrada es un texto, pregunta, etcétera, y el resultado es otro texto, respuesta, etcétera. Esto funciona con estadísticas, probabilidad, etcétera. Como dije antes, hay una referencia. Acá es el problema de los LLM con las ciencias humanas, filosofía. El problema es que al entrenar contextos de las ciencias humanas, sociología, ciencia política, geografía o de la filosofía, no es fácil determinar si una propuesta es correcta o incorrecta, como sí ocurre en física y matemáticas, porque ¿qué pasa? O sea, más precisamente en física y matemáticas los conocimientos están formalizados con fórmulas precisas, o sea, y eso no es el caso de la sociología, de lo que pasa en filosofía y en teología también. Entonces, los modelos de lenguaje grande, LLM, no tienen un desempeño tan bueno en estos campos como en las ciencias exactas. Y ahora se están dando cuenta de eso también las grandes multinacionales que están presentando esas LLM. Está hablando últimamente de inteligencia regular, en inglés se llama JAG Intelligence. Y también esto es importante también para el diálogo, porque mucha gente también cree que cuando habla con la inteligencia artificial, con esos sistemas de LLM, a veces creen que están hablando con un amigo y comienzan a hablar de problemas psicológicos, de problemas con la gente, problemas relacionales. Y eso tampoco no tiene mucho sentido, porque de ahí viene lo que se llama esos problemas de alucinaciones, ¿no? Eso, porque los LLM no es igual como para las ciencias humanas, o sea, no puedes saber de manera correcta si algo es correcto y de todas maneras, por ejemplo, en el caso de las relaciones humanas, el LLM no tiene en cuenta la sensibilidad, la vivencia, la experiencia subjetiva, ¿no? Que es necesario para poder compartir, para poder comprender, ¿no? Lo que la gente tiene, su sufrimiento, etcétera, ¿no? O sea, es importante. Bueno, ahora, como le dije al principio, siguiendo la filosofía atomista clásica, ¿no? Que muestra que hay un alma humana, esos LLM no tienen alma, no tienen alma humana, ¿no? Entonces no pueden comprender lo que la gente sufre o el problema psicológico que puede tener. Entonces es importante, pues, o sea, tener en cuenta la filosofía también. Conclusión. Entonces es importante distinguir la inteligencia humana y la IA. Hay que distinguir también los enfoques del estudio de la inteligencia. Como dije, hay niveles, hay cosas interesantes que puede decir la ciencia, los científicos, pero no es todo. Existe también el nivel metafísico, filosófico. Y como decía, la filosofía clásica es importante hoy, sobre todo hoy, pero siempre, pero ahora más todavía, porque es importante hablar del alma humana. Del alma humana, y también se puede mostrar que existe Dios, eso lo mostró Platón, Aristóteles, porque también se puede mostrar que, o sea, que hay un Dios que creó el ser humano y el ser humano tiene que vivir también en comunidad y entonces eso no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial, ese diálogo que debe haber entre los seres humanos. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, dejen un comentario, por favor. Dejen un like a este video para que otras personas puedan ver estas informaciones importantes, que no hay muchos videos sobre estos temas. Y bueno, entonces vamos a seguir con videos después para desarrollar los puntos de este video. Y bueno, gracias por haberme escuchado y hasta otra vez.